años vivió entre nosotros un hombre que consagró su existencia a defender y difundir los valores del universo andino. Su música, bailes, tradiciones, todo aquello que constituye nuestro más auténtico patrimonio cultural. Para alcanzar su objetivo se entregó con igual dedicación y talento a especialidades tan diversas como la literatura, la antropología y la docencia, luchando siempre por lograr la integración y aceptación de todos los pueblos, de todas las sangres que dan vida a este Perú al que tanto amó. Hoy conoceremos la historia de José María Arguedas. Andahuaylas, pequeña ciudad del departamento de Apurímac, en la sierra sur del Perú, fue el lugar que vio nacer a José María Arguedas Altamirano el 18 de enero del año 1911. Era el segundo hijo del abogado cusqueño don Víctor Manuel Arguedas Arellano y de doña Victoria Altamirano de Arguedas, natural de San Pedro de Andahuaylas. Pese a sus modestos ingresos como juez de primera instancia, don Víctor Manuel gozaba del respeto y el aprecio de la comunidad debido a su cargo como magistrado. Los Arguedas formaban entonces una típica familia provinciana de clase media que podía ofrecer a sus hijos una existencia tal vez sin muchas comodidades, pero tranquila y carente de sobresaltos. Sin embargo, el destino no tardaría en alterar esa apacible vida familiar. En el año 1914, cuando el pequeño José María tenía apenas 3 años, su madre falleció, víctima de unos cólicos hepáticos, y el niño tuvo que ir a vivir a la casa de su abuela paterna. 3 años después, en 1917, su padre se casó en segundas nupcias con una viuda adinerada, doña Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco, dueña de tierras y matriarca del distrito de San Juan de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Don Víctor Manuel no podía saber entonces hasta qué punto su nuevo matrimonio marcaría para siempre la vida y la obra de su hijo José María. Al año siguiente de la boda, en 1918, el niño fue a vivir a la casa de su madrastra, y el tiempo que pasó allí, entre sus 7 y 10 años de edad, dejó una huella profunda en su personalidad. Las vivencias de ese periodo se convertirían después en un obsesionante recuerdo, que sería la materia prima de sus creaciones literarias. El doctor Arguedas solía estar fuera de casa la mayor parte del tiempo, ya que sus labores como juez de primera instancia lo llevaban con frecuencia al poblado de Puquio, capital de la provincia de Lucanas, a donde viajaba en largas jornadas a caballo. Doña Grimanesa, aprovechando la ausencia de su marido, no tardó en alejar de sí al muchacho José María, obligándolo a vivir casi siempre en la cocina, en compañía de los sirvientes indígenas. Además del desprecio de su madrastra, el niño habría de sufrir también los maltratos del hijo mayor de esta, Pablo Pacheco, un joven gamonal conocido en todo San Juan de Lucanas por su temperamento violento y autoritario. De esa manera, a sus escasos 8 años, José María Arguedas se vio reducido a la condición de sirviente de su hermanastro, y también aprendió a compartir las duras faenas agrícolas con los peones y campesinos que trabajaban las tierras de doña Grimanesa. Allí vivió muy de cerca la intolerancia, la crueldad y el racismo imperante en la vida del campo. Años después, recordando esta etapa de su vida, José María Arguedas solía decir: los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos, y me lo dieron a manos llenas.
Pero hay quienes consideran que estos recuerdos de infancia han sido exagerados por la sensibilidad del propio Arguedas. Se comenta, por ejemplo, que su hermano Arístides, 2 años mayor que él, no pasó por tan duras experiencias, a pesar de que también vivió en San Juan de Lucanas y en la casa de la misma madrastra, junto al temido hermanastro Pablo Pacheco. Es entonces justo preguntarse, ¿fue la niñez del escritor realmente tan dura como él solía contarla? Yo he estado en San Juan de Lucanas y he podido entrevistar a algunas personas que todas coinciden en decir el carácter tan fuerte de Pablo Pacheco. Luego, los escritos de los antropólogos, especialmente Rodrigo Montoya, coinciden en explicar que la sociedad provinciana en San Juan de Lucanas era una sociedad muy marcada, que acentuaba mucho las diferencias, que había demasiado prejuicios, había un maltrato al indio que no puede ser cuestionado. Por lo tanto, él recoge esas experiencias, él no las inventa, él las vive. A mediados de julio del año 1821, tal vez cansado de tantos abusos, José María escapó de San Juan de Lucanas y de la tiranía de Pablo Pacheco, yéndose a vivir a 8 kilómetros de distancia en la hacienda Viseca, propiedad de un pariente suyo. En ese lugar y con permiso de su padre, permanecería cerca de 2 años, alejado de su familia postiza y cada día más cerca de los indios, a quienes había comenzado a ver como sus verdaderos parientes. Para entonces, por razones políticas, el doctor Arguedas había perdido su trabajo en Puquio, y las constantes preocupaciones económicas terminaron por convertirlo en una especie de abogado errante que transitaba por diversos pueblitos de la sierra en busca de clientes. Separado de su severa esposa y con Arístides, su primogénito, estudiando en Lima, el viejo magistrado pudo al fin intimar con su hijo menor, en quien encontró un jovencito sensible y cariñoso. Juntos recorrieron a lomo de bestia gran parte de Ayacucho, Arequipa, Cusco y Abancay. Y en cada lugar el pequeño José María aprendió a distinguir las costumbres y tradiciones propias de cada región. En 1926, al cumplir los 15 años, José María Arguedas inicia sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de la ciudad de Ica. En Ica, Arguedas descubrió que lo serrano y lo indio constituían un solo bloque, y la discriminación promovida por los costeños era una costumbre tan arraigada que, a pesar de que él era más blanco que la mayoría de sus compañeros, lo trataban con notorio menosprecio. Incluso los profesores del colegio, al ver su anterior libreta de calificaciones y descubrir su procedencia serrana, no dudaron en considerarlo un indio más, recién bajado de la puna. En esos años de adolescencia, estudiando y conociendo los cálidos parajes de Ica, José María se enamoró perdidamente de una de sus compañeras de aula, llamada Pompeya. Cuando terminaban las clases y salía a la soledad del campo, el enamorado estudiante le escribía en silencio encendidos poemas en los que le confesaba su pasión, pero sin jamás atreverse a declararlo frente a ella. Hasta que un día, venciendo el miedo y la timidez, se acercó a Pompeya y se los entregó en un rapto de valentía. Pero esos primeros poemas y acrósticos de amor dirigidos a la mujer que amaba no fueron bien recibidos. La chica se los devolvió con frialdad, no sin antes decirle, tal vez para poner punto final a sus afanes, que ella no quería tener nada que ver con un serrano. Herido en su amor propio, José María se propuso demostrar por el resto de su vida el error que cometían aquellos que despreciaban todo lo que fuera andino. Y así, comenzó convirtiéndose en el mejor alumno de la clase. Y eso fue solo el comienzo. El joven estudiante ya se había dado cuenta del prestigio que en la sociedad peruana gozaban los escritores y la gente de letras.
Incluso los maestros de la escuela en la sierra los ponían siempre como ejemplo. Así que decidió convertirse en uno de ellos. Ya desde ese momento decide convertirse en escritor y toda su obra la dedica a defender los valores y a defender y a difundir los valores del indio, a luchar contra los prejuicios. La literatura sería desde entonces el medio por el cual revelaría a los demás los secretos escondidos de su universo andino. Sus escritos retratarían toda la poética belleza de la vida en los Andes, pero también denunciarían la dureza, la injusticia, la insospechada crueldad que reinaba en ese mundo que José María Arguedas conocía tan íntimamente y del cual no se alejaría jamás. Para un joven provinciano acostumbrado a llevar una vida errante de constantes viajes por los pueblos andinos, la idea de vivir en Lima no debería resultar muy atractiva. Y José María Arguedas no se hacía ilusiones. Ya había estado antes en la capital y había podido apreciar cómo la gran mayoría de limeños tenía una actitud abiertamente hostil para con los migrantes serranos. Pero él se había propuesto llegar a ser un respetado escritor, y esa determinación le dio fuerzas para enfrentar un futuro que se notaba incierto. En el año 1931, a los 20 años de edad, Arguedas postuló a la Universidad de San Marcos e ingresó a la Facultad de Letras. Allí se dio con la sorpresa de encontrar a un grupo de estudiantes limeños que, lejos de marginarlo, lo recibieron con los brazos abiertos, como a uno de los suyos. Lima todavía era una sociedad pues muy cerrada a los inmigrantes en esa época, y tengo la impresión de que él nunca terminó de agradecer y de sentirse unido a estos primeros amigos que hizo en la universidad. Yo conocía a José María Arguedas en la universidad cuando nos matriculamos en el año 1931 en la Universidad de San Marcos, y por esas razones misteriosas, entre tanta gente, Dios los cría y ellos se juntan. Sentí una afinidad muy grande por José María, y yo creo que él también me tuvo bastante estima. Era muy modesto, tremendamente modesto, era tímido, pero tenía un carisma especial, atraía. Al año siguiente del ingreso de José María a San Marcos, falleció en Puquio el doctor Arguedas. Al dolor de la pérdida del padre se sumó muy pronto la angustia económica del joven migrante, que se encontró sin recursos en Lima. Pero el apoyo y la comprensión que encontró en sus nuevos amigos le ayudó a superar ese difícil trance. Uno de ellos le consiguió su primer trabajo estable como auxiliar en la Administración Central de Correo. Era apenas algo más que un simple portapliegos, pero los 180 soles mensuales que percibía de sueldo le brindaron cierta tranquilidad para aplicarse con dedicación a la creación literaria y los estudios universitarios. En la Universidad de San Marcos, Arguedas experimentó una intensa vida intelectual que fue decisiva para su formación como escritor. Los libros pasaban de mano en mano y las constantes lecturas despertaban apasionadas e interminables discusiones entre los jóvenes estudiantes. Ante sus ojos desfilaron innumerables autores, algunos de los cuales llegaron a influir notablemente en su visión del mundo y a quienes siempre guardó una profunda lealtad. La lectura de Mariátegui y la experiencia de Arguedas lo lleva a leer a Vallejo, y lo va a decir varias veces como la expresión del mundo andino, ¿no? Es lindo cuando Arguedas dice:
No es casualidad que el más grande poeta del dolor humano haya nacido en el mundo andino, que tiene una serie de siglos de dolor, de injusticia, de frustración. Es lógico que ese hombre expresa una serie de frustraciones históricas, ¿no? Con el paso del tiempo, la vida y la obra de José María Arguedas se ha visto vinculada a diversos discursos políticos, llegando a confundir un poco a quienes hoy se acercan a sus libros, pero que no pudieron conocer al hombre. Hay quienes afirman que Arguedas fue un izquierdista militante. Otros, por el contrario, sostienen que nunca fue un intelectual políticamente comprometido con algún partido. Pero solo quienes lo conocieron íntimamente podrían despejar nuestras dudas acerca de las convicciones ideológicas del gran escritor. El izquierdista, socialista, más o menos como todos nosotros en esa época, pero no tenía el deseo de barrer todo de un baño de sangre. No, él era socialista libertario. Dentro de la libertad, como éramos Felipe Alarco, Carlos Cueto, yo, como éramos la mayor parte de sus amigos, ¿no? Junto con los estudios universitarios y las inquietudes políticas, Arguedas mantuvo siempre sus ambiciones literarias. En la soledad de su humilde cuarto de pensión, el joven escritor rebuscaba entre sus recuerdos de infancia, y entonces Puquio y la hacienda Biseca acudían a su mente, sirviendo de marco a sus primeras historias. Uno de sus primeros cuentos, publicado en un pequeño libro en el año 1935, fue Agua. Era una narración compuesta por 3 historias: Huarmacuyay, que en quechua significa amor de niño, Los Escoleros y Agua. La obra estaba dedicada a los humildes comuneros de Puquio y la hacienda Biseca. Al leer esos relatos, descubrimos que los 3 son narrados por un niño blanco incorporado a la cultura indígena. Arguedas iniciaba de esa manera el carácter marcadamente autobiográfico que retomaría después en la mayoría de sus ficciones. En Agua encontramos también varios valores característicos del universo andino, como el gran sentido religioso de su gente y la profunda identificación que tienen con la tierra en donde viven. Pero tal vez lo más destacable de este primer trabajo literario sea el singular talento que ya desde entonces manifestaba Arguedas para revelar al lector la profunda complejidad de la vida en los pueblos de la sierra, con toda su belleza y misterio, pero también con toda la violencia, injusticia y frustración que agobiaba a sus habitantes. Con esos 3 relatos de Agua, el joven y desconocido escritor, blanco e indio a la vez, hacía su ingreso formal al mundo de las letras peruanas, al que tanto había deseado pertenecer. En aquel entonces, José María Arguedas todavía no podía saberlo, pero con la publicación de sus primeros cuentos, estaba inaugurando una nueva etapa en la historia de nuestra literatura. Una tarde, José María Arguedas escuchó hablar por primera vez de la peña Pancho Fierro. Uno de sus amigos limeños le explicó que se trataba de un pequeño local dedicado a difundir la música y tradiciones de la cultura andina. Y le contó también que en muy poco tiempo se había convertido en un punto de encuentro obligado para los intelectuales y artistas de la época. Arguedas visitó la peña por curiosidad y pronto se convirtió en uno de los más asiduos y apreciados concurrentes. Durante esas largas veladas al compás de la música serrana, el joven escritor fue desarrollando una hermosa amistad con las hermanas Celia y Alicia Bustamante, entusiastas promotoras de ese centro cultural. La familia Bustamante a mí me parece que era una familia muy importante en Lima, era una familia conocida, que se movía en todos los círculos intelectuales y sociales,
y artísticos, porque Alicia estaba metida en el grupo de Bellas Artes con Sabogal y con los más destacados pintores. Y él lo dice además, que gracias a ella se le abrieron las puertas de Lima, y lo cual es cierto. Sentado en una de las mesas del Pancho Fierro, contemplando el antiguo y misterioso baile de los danzantes de tijeras, José María Arguedas se reencontraba con su pasado andino. Esa música y los ágiles movimientos de los danzas le recordaban las costumbres y vivencias de los pequeños poblados que visitó junto a su padre en los días en que vivía en Apurímac. El recuerdo de esos viajes con su progenitor lo hacía sentirse feliz por un momento. Estaba lejos de sospechar que muy pronto un confuso incidente en la Universidad de San Marcos lo llevaría a un lugar con el que jamás había soñado: el Sexto, la prisión más famosa de Lima. Cuentan que una fría mañana de junio de 1937 entró a pasos largos por los corredores de la casona de San Marcos el general Camarota, representante personal de Benito Mussolini, el arrogante dictador italiano que, aliado con Hitler, estaba a punto de precipitar a Europa en la Segunda Guerra Mundial. El rechazo de los sanmarquinos al inusual visitante fue inmediato. Una impresionante rechifla y una lluvia de insultos se levantó desde los patios y corredores de la universidad, mientras Camarota trataba de avanzar por los pasillos, seguido de las autoridades universitarias. Fue en esos momentos cuando un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Arguedas, le cerraron el paso al militar italiano, tratando de sujetarlo para arrojarlo a la pileta de agua del patio de derecho. Al enterarse de los hechos, la Cancillería italiana protestó enérgicamente ante el presidente Óscar R. Benavides, y el militar, que regía con mano de hierro los destinos del Perú, ordenó de inmediato el encarcelamiento de todos los estudiantes que habían participado en el incidente. Entonces detuvieron a mi padre primero, que era el más politizado de los muchachos, digamos, ¿no? Aunque no pertenecía a ningún partido. Y luego cayó a los pocos días Arguedas, que no era tan amigo de la política, tan entusiasta, ¿no? Pero de todas maneras había seguramente participado en la rechifla. Arguedas, junto con otros estudiantes, fue llevado a la prefectura de Lima, y de allí, ante la incredulidad de la opinión pública, se les trasladó a una de las peores cárceles para criminales que había en el Perú, el temible penal del Sexto. Ubicado en pleno centro de Lima, el Sexto era una enorme mole de cemento que ocultaba en su interior las más horrendas imágenes de la vida carcelaria. Un universo de pesadilla en donde los jóvenes universitarios tuvieron que alternar con peligrosos asesinos, violadores, traficantes de drogas y andrajosos dementes que buscaban algo para comer entre los montículos de basura. En ese tenebroso lugar, José María Arguedas permaneció cerca de un año, y esa dolorosa experiencia sería descrita mucho tiempo después en una de sus más famosas novelas. Publicada recién en el año 1961, El Sexto es un testimonio conmovedor que revela por igual el horror de la vida en prisión y la fraterna solidaridad que puede encontrar un reo entre algunos de sus compañeros de celda. Pero el encierro sirvió también para estrechar los lazos entre José María y Celia Bustamante, su amiga de la Peña Pancho Fierro. Cuanto más se prolongaba el cautiverio y el escritor se sentía presa de la desesperación, encontraba siempre consuelo en la visita de esta delicada mujer que solía aparecer de tarde en tarde con su sonrisa tímida, llevándole un pollo frito o algo de fruta que le permitía olvidar por un momento la inmunda comida de la cárcel. La constante presencia y las frases de apoyo que recibió de Celia en esos encuentros despertaron en el joven José María un sentimiento amoroso, o acaso una gratitud tan profunda que también se parece al amor. Y se casó en gran parte por ternura, por quererla,
por amistad más que amor en sentido estricto, es decir, y amor-pasión. El 30 de junio de 1939, algún tiempo después de salir de prisión, José María y Celia se casaron. La boda se celebró en la provincia de Sicuani, en el departamento del Cusco. Hasta esa región de la sierra habían llegado gracias al trabajo que consiguió Arguedas como profesor de lenguaje y geografía en un colegio nacional. Recorriendo los parajes andinos en compañía de Celia, retomando el contacto con ese mundo al que había evocado tantas veces en Lima, Arguedas se sintió especialmente motivado para escribir. Y fue durante esos años, en Sicuani, que redactó su primera gran novela, Jaguar Fiesta. Tal y como había pasado con los cuentos de su libro Agua, la novela evocaba los recuerdos de la infancia del escritor. Jaguar Fiesta significa en quechua fiesta de sangre y hacía alusión a una corrida de toros en los Andes que José María Arguedas había contemplado con asombro durante uno de los tantos viajes que había hecho en compañía de su padre. El sangriento espectáculo narrado por Arguedas en Jaguar Fiesta transcurre en la ciudad de Puquio, en el departamento de Ayacucho. En este lugar, la fiesta taurina, de innegable procedencia española, había sido adoptada por la cultura andina y convertida en un suceso mucho más sanguinario y peligroso, en donde el misitu, que es como le llaman al toro, es obligado a cargar con un cóndor vivo, que le pica los ojos y el cuello, mientras el astado corre y pega brincos, tratando de quitárselo de encima. Todo esto ante la mirada y los gritos exaltados de los pobladores andinos, que envalentonados por el alcohol, no dudan en salir al ruedo y enfrentar al toro de manera temeraria. Esto es una salvajada. La redacción de esta novela, publicada en el año 1941, enfrentó al escritor con un desafío que ya conocía desde sus primeros relatos. Y este era cómo valerse del idioma español para recrear la vida, las costumbres y los más íntimos sentimientos de los habitantes del mundo quechua. Una característica fundamental de Arguedas es lo que él llamaba la lucha infernal con el idioma. Como él había sido bilingüe, había aprendido en sus primeros años de vida a la vez el quechua y el español. Entonces, cuando él optó por usar el español para hacer su obra literaria, sintió que el español tal cual era muy inadecuado para transmitir varios aspectos de la cultura andina, y entonces todo el proceso de su obra es lo que él llamaba quechuizar el español. Mientras se enfrascaba en esa lucha que lo llevaría a crear su propio estilo literario, el escritor sufría en silencio los estragos de una batalla interna aún más grande. Su esposa Celia no tardó en darse cuenta de los insomnios, las fatigas y los prolongados silencios de Arguedas. Para un hombre de su sensibilidad, el recuerdo constante de los padecimientos sufridos en casa de la madrastra y la experiencia desalentadora de sentirse un blanco entre los indios y un indio entre los blancos, le provocaba una grave crisis de identidad, al no sentirse completamente integrado a ninguno de esos dos mundos. Y ni siquiera el cariño y la protección de Celia podían librarlo de aquellos fantasmas que lo visitaban constantemente y que en los años posteriores afectarían dramáticamente la vida y la obra del atormentado escritor. Cuando Arguedas retornó a Lima en 1941 y continuó su carrera docente en colegios de la capital, decidió también iniciar sus estudios de antropología en la Universidad de San Marcos. Para entonces era ya un antropólogo practicante, que había aprendido los primeros fundamentos de la carrera haciendo trabajo de campo, recorriendo a lomo de bestia los más diversos parajes de la sierra, recopilando información sobre la música, los mitos
usos y costumbres propios de cada localidad que visitaba. Esos viajes darían pie a innumerables artículos periodísticos y ensayos que combinaban acertadamente el rigor científico del investigador y la prosa poética y llena de colorido del escritor andino. Como es un caso excepcional en América Latina, mezcla los géneros literario y científico. Es decir, sus novelas son también ensayos antropológicos. Tiempo después, en 1950, el mismo año en que concluyó la especialidad de antropología, Arguedas fue promovido por el Ministerio de Educación al cargo de jefe de la sección Folclor, Bellas Artes y Despacho. Su actividad principal sería la de evaluar y autorizar la presentación de los diversos artistas folclóricos que llegaban a Lima para hacer funciones en los coliseos. En el Perú de aquellos años, la palabra coliseos nombraba a los locales abiertos o techados con carpas de circo, ubicados en diversos barrios populares de Lima y en donde se presentaban música y danzas del folclore andino. Él quería de que todos los músicos y bailarines representaran tal como se presentan en su pueblo. Este tema le gustaba mucho y siempre lo cantaba también, José María. Porque te quiero, quieres olvidarme. Ay, mi corazón, olvidar no puedo. Porque te quiero, quieres olvidarme. Ay, mi corazón, olvidar no puedo. En la música, José María Arguedas encontraría el estímulo que le permitía afrontar sus periodos de crisis y continuar escribiendo. Fue así como el narrador logró alcanzar su punto más alto en el año 1958, con la publicación de su novela Los ríos profundos. En esta obra, esencialmente autobiográfica, Arguedas relata las experiencias de Ernesto, un muchacho de 14 años en un colegio de Abancay, al que llega luego de recorrer junto a su padre diversos lugares de la sierra. 30 años después de su publicación, Los ríos profundos es considerada como la obra maestra de José María Arguedas. A medida que crecía su prestigio, fueron creciendo también sus responsabilidades como funcionario público, llegando a desempeñarse como director de la Casa de Cultura y posteriormente como director del Museo Nacional de Historia, además de su labor como docente en las aulas de la Universidad de San Marcos y posteriormente en la Universidad Nacional Agraria. En 1964 publicó la novela Todas las Sangres, su narración más extensa. En ella, el autor intenta retratar la totalidad social del país, con sus diversas escalas y jerarquías, sus anhelos y frustraciones. A diferencia de la unánime aprobación que mereció Los ríos profundos, su obra anterior, Todas las Sangres fue duramente criticada. Los comentarios de quienes afirmaban que su descripción de la vida en los Andes no se ajustaba a la realidad, lo ofendieron profundamente. Para un escritor como él, que se valía de la literatura, no para crear mundos imaginarios, sino para retratar fielmente el universo andino, tales afirmaciones provocaron heridas por retratar fielmente el universo andino. Tales afirmaciones provocaron heridas profundas en su sensibilidad y le llevaron a decir que ha sido casi demostrado por dos sabios sociólogos y un economista que mi libro Todas las Sangres es negativo para el país. No tengo nada ya que hacer en este mundo. Mis fuerzas han declinado, creo que irremediablemente. Pero este comentario de Arguedas no era motivado únicamente por las críticas a su novela.
En aquel momento, la vida del escritor se encontraba atravesando uno de sus momentos más difíciles. Luego de un progresivo deterioro, la relación con Celia Bustamante había llegado a su fin tras 25 años de matrimonio. Cuentan que a las constantes crisis nerviosas de José María, cada vez más pobladas de insomnios e insoportables dolores al cuello y espalda, no tardaron en sumarse los sentimientos de culpa por no amar a la esposa que lo había querido y protegido con abnegación. Pocas personas sabían entonces que ya había otra mujer en la vida de Arguedas. Se dice también que la gota que colmó el vaso fue un penoso incidente que le tocó vivir como director del Museo de la Cultura. Ante una drástica reducción presupuestal, José María recibió la orden de despedir a varios empleados que trabajaban para él. Estos, desesperados, le suplicaban una y otra vez para que interceda por ellos ante sus superiores, aun cuando sabían que de nada serviría. Con los nervios destrozados, el escritor intentó suicidarse en su oficina del museo. La mañana del 11 de abril de 1966, luego de escribir algunas cartas de despedida, se tomó un frasco de pastillas de Seconal. Pero antes de que esa sobredosis terminara con su vida, Arguedas fue descubierto por un trabajador y llevado a tiempo al hospital del empleado. Desde el primer intento de suicidio, él mismo no hacía otra cosa que hablar de eso, que había tenido esas ideas y a mí me conversó varias veces que tenía él ideas suicidas, pero eso fue a partir del primer intento, ¿no? Sin embargo, ocurrieron algunos hechos en la vida de Arguedas que le permitieron vislumbrar una esperanza. Poco antes de su fallido intento de suicidio, el escritor empezó a viajar constantemente a Chile, sometiéndose a sesiones de psicoanálisis con la doctora Lola Hoffman, en busca de ayuda para afrontar sus conflictos psíquicos. Además de la terapia, Arguedas aprovechaba su presencia en el país vecino para visitar a conocidos intelectuales. Y fue así como en una reunión en casa del poeta Pablo Neruda, conoció a Sibila Arredondo. A pesar de la diferencia de edades y de caracteres, no tardaron en congeniar. Y pronto, ante la sorpresa de muchos, Arguedas, el hombre tímido y decididamente conservador, se vio enfrascado en un ardiente y precipitado idilio con la joven chilena, moderna y emancipada, cuyos arrebatos, lejos de ahuyentarlo, lo atraían mucho. En 1965, el mismo año de la separación de Celia y José María, Sibila se instaló en Lima, y una vez fallada la sentencia de divorcio de Arguedas, la singular pareja se casó en segundas nupcias en mayo de 1967. Profundamente enamorado, José María pareció rejuvenecer temporalmente. Junto a Sibila lucía entusiasta y lleno de proyectos. Pero esta reconfortante etapa de su vida no había de durar mucho. El amor de su segunda esposa tampoco pudo alejar por mucho tiempo al escritor del constante ataque de sus depresiones. Una virulenta polémica que José María Arguedas sostuvo por aquel entonces con el escritor argentino Julio Cortázar terminó por arruinar su estado de ánimo y le dio tal vez el empujón final en su irremediable descenso hacia el suicidio. El inicio de la polémica fue una carta abierta de Julio Cortázar al poeta cubano Roberto Fernández Retamar, en la que, hablando de los escritores latinoamericanos, criticaba lo que él llamó el telurismo o los nacionalismos de Escarapela y Banderita. Cortázar consideraba que toda literatura concebida como exaltación patriotera de lo local o condicionada por una visión etnológica o folclórica era una forma de nacionalismo e incluso de racismo. Arguedas, que durante años se había esforzado por exaltar el mundo andino, el Perú profundo donde los indios vivían marginados y abandonados a su suerte, se sintió inmediatamente aludido. Lo que más le molestó fue que Cortázar sugiriese que viviendo en Europa se podía comprender mejor la realidad de Latinoamérica
que desde la provinciana posición de un escritor afincado siempre en su propio país. Utilizando sus frases más irónicas, Arguedas respondió públicamente a Cortázar, defendiendo su condición de escritor comprometido con la causa de los indios, provinciano, como se llamó él mismo, y burlándose del argentino que recién al llegar a Europa tomaba conciencia de su condición de latinoamericano. Lamentablemente la polémica terminó mal para Arguedas, porque Cortázar lo apabulló con cartas y entrevistas publicadas en Europa, y en los círculos intelectuales se tuvo la impresión de que el escritor indigenista se había mostrado hipersensible y hasta intolerante. Pocos sabían el enorme drama interior que vivía Arguedas en esos días y cuánto daño le causó este público enfrentamiento, que lo llevó a deprimirse aún más y sentirse tan agobiado que nuevamente el suicidio comenzó a rondar por su mente. En su último libro, El zorro de arriba y el zorro de abajo, dejó notar esa depresión que ya nada podía aliviar. Allí decía: escribo estas páginas porque se me ha dicho hasta la saciedad que si logro escribir recuperaré la sanidad. Pero como no he podido escribir sobre los temas elegidos, voy a escribir sobre el único que me atrae. Esto de cómo no pude matarme y cómo ahora me devano los sesos buscando una manera de liquidarme con decencia, molestando lo menos posible a quienes lamentarán mi desaparición. El atormentador había iniciado el último tramo de su complicada existencia. Obsesionado con la idea de la muerte, ya nada parecía poder retenerlo en este mundo. Pero aún en este estado, no dejaba de preocuparle el legado que dejaba a las futuras generaciones, anhelando que ellas continúen su labor de difusión y conservación de la cultura andina, que había sido finalmente la verdadera razón de su existencia. El día en que se iba a matar, José María Arguedas se encerró en el baño de la Universidad Agraria y durante varios minutos se quedó esperando que todos sus recuerdos desfilaran por su mente. Parado ante un espejo para no fallar el tiro, el escritor se llevó un revólver a la sien. Comenzaba a caer la tarde del viernes 28 de noviembre de 1969, cuando la habitual calma del recinto estudiantil fue violentamente perturbada por una sorpresiva detonación. Arguedas se había disparado con un revólver calibre 22, una bala que lo internó de inmediato en el mundo de las sombras. Durante los siguientes 4 días, el eco de esa descarga retumbaría dolorosamente en los oídos de quienes conocían y querían al escritor, que agonizaba en una cama del hospital del empleado. Recién la mañana del 2 de diciembre, los diarios comunicaron la inevitable noticia. José María Arguedas había muerto, sin haber salido jamás del estado de coma en que ingresó al nosocomio. Cuando él murió, ¿no?, yo me asombré de ver su foto en todos los periódicos, porque para mí era una figura más afectiva. Yo no sabía que era un hombre famoso ni que era un escritor, y me pareció asombroso ver su imagen, ver su nombre en los periódicos como un hombre famoso, y más aún como un hombre cercano a la muerte, ¿no?, que había intimado con la muerte, ¿no?, siendo que yo lo había conocido siempre con una expresión vital, intensa y constante. Obsesionado como estaba con la idea de la muerte, el escritor planificó su suicidio hasta el último detalle. Al momento de dispararse llevaba consigo una extensa carta al rector y los estudiantes de la Universidad Agraria. En ella, entre otras cosas, indicaba quiénes debían pronunciar los discursos en el cementerio y hacía un pedido a sus amigos músicos
Jaime Guardia y Máximo Damián Guamaní, para que lo despidieran tocando la triste música ayacuchana, que siempre fue su preferida. Al llegar al cementerio, también a petición del difunto, el profesor Alberto Escobar dio lectura a un texto redactado por el difunto, que llevaba por título Último Diario. En esas líneas, José María Arguedas se aleja físicamente del mundo con estas sentidas palabras. Despidan en mí un tiempo del Perú. He sido feliz en mis llantos y lanzazos porque fueron por el Perú. He sido feliz con mis insuficiencias porque sentía el Perú en quechua y en castellano. Despidan en mí a un tiempo del Perú cuyas raíces estarán siempre chupando jugo de la tierra para alimentar a los que viven en nuestra patria, a la que cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoísmo puede vivir feliz todas las patrias. Una de las cosas que le atormentaban es que creía que la cultura rural, el mundo rural, el quechua y las tradiciones se esfumaran, fuesen arrolladas por la modernidad. Ese era su gran temor. A casi 30 años de la muerte del notable escritor, la modernidad a la que tanto temía no ha logrado erradicar los usos y costumbres de la sierra. Y entre las muchas tradiciones andinas que sobreviven hasta nuestros tiempos, se encuentra una de las más conocidas y queridas por Arguedas, la danza de las tijeras. Tal como lo hacían sus antecesores, el danzante de tijeras comienza su vida sometiéndose a un antiguo y misterioso ritual. Poco antes de participar en una competencia contra otro danza, el joven bailarín se postra ante una roca que simboliza al Apu Huamani, el cerro viviente, deidad a la que acude para celebrar un pacto en busca de protección. Al pie de la roca, inicia el ritual con la limpieza en la arena de sus instrumentos característicos, las tijeras. Luego, hace entrega del pagapu al Apu Huamani, es decir, la ofrenda para el cerro sagrado. El danza entierra una botella de licor, una cajetilla de cigarros y unas hojas de coca. Antes de cubrirlo todo con la arena, extrae uno de los cigarrillos y lo fuma mientras recita una plegaria, invocando a los poderes del cerro y pidiendo salir airoso de la competencia que sostendrá con otro hombre que medirá su nivel de suficiencia. En muchas ocasiones se ha dicho que lo que hacen los danzantes de tijeras durante estos misteriosos rituales es sostener un pacto con el diablo. Se comenta también que estos hombres que danzan tan espectacularmente, cubiertos con vistosos trajes y en honor de una divinidad que no es cristiana, no pueden ser otra cosa que seres poseídos por el demonio. Pero todas esas interpretaciones son falsas. Todas esas interpretaciones son falsas, y su origen se remonta a la época de la colonia, en la que los frailes llamaban diablo a cualquiera de las divinidades indígenas. Estas ideas también habrían sido provocadas por un enfrentamiento religioso conocido con el nombre de Taqui Onjoy. Al parecer, la danza de las tijeras tendría su origen en el Taqui Onjoy, una rebelión indígena quechua que estalló inicialmente en Huamanga allá por el año 1560, durante la época de la colonia. Se trataba de un levantamiento fundamentalmente religioso, un resurgimiento de los cultos prehispánicos, en donde los dioses tutelares, es decir, los cerros sagrados, los Apu Huamanis, se enfrentaban al dios y las creencias de los conquistadores. Sin embargo, hoy podemos ver cómo ambos cultos conviven armónicamente en varios pueblos de la sierra. La profunda identificación religiosa de los danzantes con los Apus, sus dioses tutelares, no les impide también participar en las festividades de la religión católica, como es el caso del pueblo de Mayobamba en Ayacucho, en donde dos grupos de danzantes de tijeras bailan primero en honor de San Juan Bautista, patrono del pueblo, y luego en honor de sus apus y dioses andinos. El punto culminante de estas celebraciones
es siempre el Atipanacui, es decir, la contienda en donde los danzantes provenientes de dos agrupaciones distintas se enfrentan para demostrar cuál es el mejor. En las grandes festividades de la sierra, esta competencia demanda entre 20 y 25 horas para ejecutar todas sus etapas. En el Atipanacui podemos apreciar a los danzantes rivales, secundados cada cual por un arpista y un violinista, empeñados en demostrar su superioridad, tanto su virtuosismo y elegancia para la danza, como su fuerza y resistencia durante las impresionantes pruebas de valor a las que se someten. Tanto los vistosos pasos de baile como las chocantes pruebas son una expresión más del principio de competitividad que caracteriza al universo andino. Parte de una tradición que perdura hasta nuestros días, como una manifestación de ese universo mágico, misterioso y conmovedor, que a través de su obra, José María Arguedas llegó a revelarnos mejor que nadie.